Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora, una tarde calurosa, bochornosa para acá, para el área circunvecina de Monterrey, para acá, para García, como que quiere llover y no llueve. Primeramente Dios que nos refresque, una lluviecita. Estamos aquí, cambiamos el día, ¿verdad? Porque mañana va a ser un día un poco comprometido y pero primeramente Dios, el próximo sábado continuaremos con la secuencia de los sábados en vivo, esperando que todo esté en el tiempo de Dios, que lo podamos seguir haciendo así como veníamos. Y pues como habíamos dicho, hablar de las puertas del alma. Las puertas del alma son áreas de nuestra vida que son las primeras afectadas en esta lucha, en esta guerra espiritual que tenemos. Y pues esa es la idea, conocer nuestra alma, nuestras áreas, cómo interpretarlas, obviamente con la escritura. La escritura nos va a dar toda la información que necesitamos para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestro espíritu, y la que no está en la escritura, en su momento Dios traerá revelación. Yo creo que lo principal ahorita en estos tiempos es afirmar al cristiano en que deje todo lo carnal que se filtra al alma, que deje uno todo lo carnal, porque pues de qué me serviría a mí hablarle pues ahora sí que a los hermanos de asignaciones, de rangos, de dimensiones, si estamos batallando con las áreas de la carne que se filtran al alma. Yo creo que lo principal es aprender a dominar las áreas del alma, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, porque el viejo hombre siempre está luchando por levantarse y tomar el lugar que cree que le corresponde, pero el hombre espiritual dice que el que se renueva cada día en Cristo, ese es el que debe de mantenerse firme. Y para mantenernos firmes, nosotros tenemos que ver que no se abran puertas. Nosotros vemos que cuando Adán peca, y lo comentaba el sábado pasado, se abrió la puerta para el pecado y de golpe entraron, pues ahora sí que todas las maldades a este mundo, todos los pecados. Cuando Caín mata a Abel, antes de matarlo, el Señor le dice, el pecado está a la puerta, pero si tú quieres te puedes enseñorear de él. Pero Caín no quiso y fue y mató a Abel. Entonces, hay puertas en nuestra vida, en nuestra vida del alma, que la carne abra o abre y empiezan a filtrarse situaciones. Y a veces pueden parecer insignificantes, pero ahorita con la escritura vamos a ver que no son tan insignificantes como parecen. Así es de que antes de continuar con esto, como siempre, quiero hacer una oración que sea el Espíritu Santo que guíe las palabras, que abra el entendimiento para nosotros poder estar cada día más listos, más avisados, más preparados de cómo el viejo hombre se levanta o se quiere levantar para estorbar al hombre espiritual, que es el que se está fortaleciendo cada día. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía, Padre, a través de tu palabra a conocer y entender, Señor, cómo el enemigo se filtra a nuestra vida para estorbar, para entorpecer, Señor, para desviar, para engañar. Pero tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, Padre, en esta hora.
Te pedimos, Espíritu Santo, que tú pongas la palabra en la mente, en el corazón, y que el entendimiento sea abierto, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu palabra fortalezca, Señor, que reanime, que traiga, Señor, una convicción de que debemos de levantarnos, Señor, firmes en estos últimos tiempos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Como decía, podríamos hablar de otras cosas, de dimensiones, de rangos, de asignaturas, pero ahorita lo principal es que venzamos al viejo hombre. Más adelante estaremos hablando de Sodoma y de Gomorra, y vamos a ver que, como dice el Señor Jesucristo, los días serán como los tiempos de Noé, los días como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y vamos a ver a través de la palabra que no es meramente lo grotesco que se ve de Sodoma, que es llegar a sonomatizar, ¿verdad? O que es sodomitas, ¿verdad? Todo eso. No es tanto lo grotesco de eso lo que Dios reprobó, pero con la palabra vamos a ver por qué Dios condenó a estas ciudades en los tiempos de Noé. No da mucha referencia el Génesis, pero sí hay referencias en el libro de Enoc, por qué Dios reprobó la conducta de los tiempos de Noé. Pero primeramente Dios, terminando ahora sí que esta enseñanza de las áreas o puertas del alma, estaremos enfocándonos en eso porque ya son los últimos tiempos. Así es de que voy a citar la escritura en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4 y en el verso 21, y trae como título esta porción de la escritura: alegoría de Sara y Agar. Sabemos que Sara es la esposa de Abraham, mamá de Isaac, y sabemos que Agar era la esclava de Sara, que se la dio a Abraham como queriendo ayudarle por su esterilidad, y Agar tuvo un hijo con Abraham, que es Ismael. Pero vamos a ver lo que dice en el 21. Dice el apóstol Pablo hablándole a los de Galacia: díganme los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. La esclava Agar y la libre, la esposa Sara, ¿verdad? Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Entonces desde ahí ya vamos viendo la diferencia. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Ese pacto, el de Agar, da hijos para esclavitud. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces, en Isaac nosotros somos hijos, no directamente de Abraham, y esa es una corrección que después haremos. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora.
Entonces, el apóstol Pablo está definiendo espiritualmente quiénes son los hijos de esclavitud, los hijos, Ismael, que es el hijo de la esclava Agar, y los hijos de la promesa, que somos nosotros en Isaac. La escritura dice, y hemos usado mal, dice la escritura que en Abraham, ¿verdad? Serían benditas todas las naciones de la tierra, pero en Isaac les sería llamada descendencia. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos hijos de la promesa, o sea, de Isaac, con un padre Abraham que hereda la fe, obviamente. Pero al ver esto, ¿cómo, ¿cómo es que vamos a definir las puertas del alma o las puertas que se abren en el alma? Aquí viene en Génesis, en el capítulo 25, nosotros vemos que ya había nacido Ismael, obviamente primero, que no se cuenta como primogénito porque Agar no era esposa de Abraham, era esclava. Entonces ahí, y ese pleito generacional entre los musulmanes y los judíos es porque no reconocen que Agar era la esclava y no puede haber primogenitura en un hijo de esclava. Pero ya esa es otra predicación. Pero mire lo que dice en Génesis, en el 25, en el versículo del 12 en adelante dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Mire, lo recalca tanto que era sierva, no hay primogenitura, pero todos pelean su derecho. Dice en el 13, estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mibsán, el cuarto hijo, el quinto, Misma, el sexto, Duma, el séptimo, Masa, el octavo, Hadar, el noveno, Tema, el décimo, Getur, el onceavo, Nafis y el doceavo, Sedema. Dice, estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas, y mire el rango que se les da, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Entonces tampoco eran cualquier cosa, son príncipes. Por eso yo entiendo que a veces, aunque parecen cosas simples, la gente batalla en la carne, en rendirla, y a veces a lo mejor batallamos mucho tiempo y fuimos entendiendo lo que el Señor quería que dejáramos, pero por ser príncipes no es tan fácil. Y a veces se pueden ver como situaciones simples, pero ahorita que veamos a cada uno de estos príncipes, vamos a entender por qué mucha gente a veces se va de la iglesia. Y nosotros podemos decir, pero por eso se fue. No puede ser, qué inmaduro. No, es que son príncipes que gobiernan, príncipes que tienen regiones. Y como dice el apóstol Pablo, de Ismael nacen para esclavitud en la carne. Y un príncipe tiene poder, se le adjudica un área geográfica. Y nosotros lo vemos en Daniel cuando él termina de orar los 21 días que le mandan el mensaje, ya cuando se hace la pelea en el espacio, en el cielo. Dice que Gabriel ya cuando él puede llevar, dice, el príncipe de Persia se me opuso. ¿No serán fuertes los príncipes que dice que tuvo que hablarle a Miguel para que le ayudara
a vencer al príncipe para él poder dar el mensaje a Daniel. Entonces, por ser príncipes, tienen poder. No es cualquier cosa lo que a veces el cristiano enfrenta, lo que a veces el cristiano pasa, pero todo se ha venido gestando en la carne. Y el enemigo quiere hacérnoslo ver como algo simple, pero no es tan simple porque son príncipes, príncipes que se encargan de operar en la carne. Y si nosotros, nuestro hombre espiritual, no está fuerte, obviamente siempre vamos a estar en la iglesia titubeando, fallando, desanimando, renegando, todo, porque de eso se encargan esos príncipes. Nosotros sabemos ya bíblicamente que un hombre te da identidad de lo que tú vas a hacer o de lo que tú debes de hacer. El nombre da identidad. Y estos príncipes tienen su identidad, porque hasta ahorita están peleando la carne con el espíritu, dice el apóstol Pablo, porque en aquel entonces el de la carne, que es Ismael, perseguía al de la promesa. Dice, y así ahora, y así sigue pasando ahora. Sigue habiendo una lucha entre la carne y el espíritu por ver quién domina la situación. Y claro que a nosotros nos conviene que el espíritu nuestro, ayudado por el Espíritu Santo, domine la situación del viejo hombre que quiere levantarse. Y para continuar con estos, ahorita vamos a ver a los primeros 4 hijos de Ismael, a los primeros 4 príncipes, para saber, y son cosas que pasan frecuentemente, pero a veces no sabemos por qué, y lo vemos como algo simple. Pero como decía, cuando ya menos se acuerda, el cristiano ya está ya apartado de la iglesia o está ya renegando de las situaciones, de todo lo que le pasa. Vamos a ver al primer príncipe. Dijimos aquí en la lectura de Génesis que se llama Nebaiot. ¿Qué es lo que hace este príncipe? Este príncipe, según la carne, viene de una raíz femenina. Este nombre Nebaiot, raíces hebreas, obviamente, que significa fructificar por palabras. ¿Qué quiere decir esto? De hace un tiempo para acá, que agarró mucha fuerza eso, declara, 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 declara que tú tienes esto, manifiéstalo, dilo con tus palabras. Yo me recuerdo que cuando estábamos en la radio, hace ya un buen de años, estuvimos un año en la radio y había un hermano que era muy así a declarar cosas. Mire, desgraciadamente nunca se le cumplieron y hubo una frustración por esas cosas en su vida. Pero no es nada más de decir lo que uno quiera, es si Dios quiere que pase lo que uno declara, lo que uno confiesa, lo que uno proyecta, porque este nombre es fructificar por palabras, o sea que si tú dices algo que resulte, que dé fruto lo que estás diciendo. Y yo recuerdo que este hermano decía, no, yo siento que Dios nos va a dar un helicóptero, hermanos. Uy, qué bueno. Y me recuerdo que nos le quedábamos viendo. Decía, sí, sí, varones, ¿a poco ustedes no creen que Dios nos puede dar un helicóptero? Solamente hay que confesarlo y creerlo, y al rato Dios nos va a llevar a quién sabe qué partes del mundo, otras, y podemos llegar en helicóptero, o podemos llegar en limusinas, podemos llegar en buenos carros, en buena camioneta, y que, bueno,
Si hay siervos que Dios les ha dado eso, yo no digo que no sea verdad, pero lo que tú declaras, eso es lo que Dios quiere. Dice, dice hoy en la modernidad, tú decrétalo, tú confiésalo, tú decláralo, tú proyecta lo que tú quieres que sea en tu vida y confiésalo. Y eso va a activar el mundo espiritual, si Dios quiere que esa sea la voluntad. Porque ¿para qué querría yo un helicóptero? ¿Me haría mejor predicador? ¿O me haría más fanfarrón? ¿O para qué querría yo un carro del año? ¿Me haría mejor predicador o me haría más arrogante? Dice Santiago, el apóstol Santiago dice, piden y no reciben, porque piden mal, porque para sus deleites es para lo que ustedes piden. Por eso muchas veces no se cumple lo que nosotros declaramos. Y y eso se mete, esa es una puerta que se abre, que le han abierto, no se abrió sola, que le han abierto en la actualidad predicadores a cristianos y después terminan frustrados. Dios te va a llevar, te profetizo que te va a llevar a predicar a las naciones. Te profetizo, están declarando frutos que Dios no quiere, yo creo que hay en la vida del hombre. Pero es muy fácil hablar las cosas y decirlas. Y más cuando supuestamente estás en un lugar de eminencia para que, pues para que tu ministerio se vea como que es más poderoso, para que tu ministerio, y la gente se lo cree y abre la puerta de esa vana palabrería y no resulta que Dios lo llevó a Estados Unidos, aunque yo no sé por qué la visión de todos es Estados Unidos. Por ejemplo, yo recuerdo, nosotros nacimos bajo una cobertura apostólica de Guatemala, el doctor Otoniel Ríos Paredes, que son los ministerios Selim, y luego pues ya de ahí cuando el apóstol muere sale Benecer Honduras y varios apóstoles ahí se hicieron ramificaciones, Miel, pero el apóstol decía, qué curioso, ¿por qué los predicadores Dios les da la visión de que vayan a Estados Unidos? Y me acuerdo de una que decía el apóstol, ¿por qué Dios no les revela que vayan a Santiago, a Titlán? Seguramente es un estado de ahí de Guatemala, porque son lugares pobres, hermanos. Por ejemplo, aquí en García, seguramente habrá predicadores o hermanos que digan, no, es que Dios me está poniendo en mi corazón que me va a proyectar para ir a Estados Unidos a predicar. ¿Por qué Dios no le pone ir a los lugares marginados de Monterrey o de García o de Guadalupe? ¿Por qué siempre quiere uno ver que su ministerio fructifique o su intención de ministerio fructifique en los Estados Unidos? Y todos corren para allá. O muchos tienen la visión o Dios les reveló de que ir a Estados Unidos. De hecho, muchos pastores de Guatemala se fueron a Estados Unidos, a Nueva York, a Houston, a, a otras, Georgia. ¿Por qué está en ellos esa visión de irse? Porque alguien les dijo. A los que Dios los lleva, qué bueno, Dios va a llevar a mucha gente, la va a sacar de su lugar o de su zona. A lo mejor el que tiene su zona de confort le va a decir, bueno, yo quiero que salgas y experimentes cómo sufrir por el evangelio. Porque al apóstol Pablo para eso lo escogieron. Dice, instrumento escogido me es para que sepa lo que es padecer por el evangelio. Pero nadie queremos padecer, todos queremos que nos declaren y que nos digan lo mejor, lo más óptimo para nuestra vida, y se abre esa puerta
ese príncipe se abre la puerta y empiezan a meterse en la mente todas esas palabrerías que no traen fruto a nuestra vida. Porque es más fácil creer a alguien que te dice, Dios te va a llevar a Estados Unidos, o Dios te va a llevar a Francia, no sé, a España. Más bien sería España si somos hispanos que conozcan nuestra misma lengua. ¿Por qué es más fácil creer eso? Porque el príncipe abre la puerta, porque están tocando a su puerta. Y dice, de aquí es donde yo me agarro. Abre la puerta y le dice en su mente, sí, Dios te quiere proyectar, Dios quiere que proyectarte a otro nivel, Dios quiere proyectarte a otra dimensión. No podemos ni vencer las áreas de la carne, hermano, a veces, pero sí queremos que Dios nos proyecte a Estados Unidos, a otras dimensiones espirituales, y estamos recibiendo pura vana palabrería que no nos van a dar fruto. Porque si nosotros buscáramos la forma correcta de orar, no como la que dice Santiago, dice, piden y no reciben porque piden incorrectamente, para sus deleites y propósitos piden. Si nosotros buscáramos la forma correcta de orar y cerrar la puerta a las palabrerías, otra cosa sería, el cristiano no anduviera divagando ni pensando, no, es que me dijo tal profeta que vino, me dijo tal pastor que vino que Dios quiere hacer grandes cosas conmigo. No, contigo y con todos. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero las grandes cosas no significan ir a Estados Unidos. A lo mejor Dios quiere hacer grandes cosas en tu colonia, contigo. Que vayas y lleves una palabra de aliento, que vayas y lleves una palabra de salvación. Esas son las grandes cosas que Dios quiere hacer con todos. Pero nosotros le llamamos grandes cosas cuando nos dicen palabras de que Dios te quiere llevar, Dios te quiere proyectar, Dios te quiere catapultar, Dios te quiere impulsar. Y lo hemos oído tanto, pero hay tanta gente que termina frustrada porque no resulta lo que, lo que le dijeron. Y entonces, ahí es donde vemos a Timoteo, en el capítulo 1 y en el verso 6 y 7. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Mire, eso no es nuevo. Las vanas palabrerías para hacerle creer al hombre que tiene mejores proyectos, que tiene una visión mejor de Dios para tu vida, eso no es nuevo, eso ya pasaba con el apóstol Pablo. Dice, la voy a leer otra vez, de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hay veces que nos queremos poner como ya estamos creciendo y llega alguien y nos abre la puerta de la fantasía con las palabras en nuestra mente. Y ese príncipe Nabaiot agarra fuerzas y dice, sí, créelo, Dios te quiere proyectar, pero ya le preguntamos a Dios. Dios siempre va a querer hacer grandes cosas con nosotros, pero las grandes cosas no significan un helicóptero, un carro del año, ir a Estados Unidos. Las grandes cosas significan rescatar un alma y aún estando en el infierno, dice el apóstol Santiago, porque aún rescatándolas de las llamas, del fuego de la condenación, porque hay gente que ya está perdida, hermano, por su vida que llevan. Pero la gran cosa que nosotros podríamos hacer es ir a sacar esa alma, que ya está por cocinarse en el infierno. Ir a sacar esa alma del pecado
perdón, que reciba a Cristo. Esas son las grandes cosas que Dios quiere hacer con nuestra vida, pero nos han puesto palabras en los oídos y en la mente, haciéndonos creer que lo material, esas son las grandes cosas, y no lo espiritual. Y entonces este príncipe Nebaiot se encarga de eso, de abrir la puerta para que creamos y nos aferremos a palabras que nos dijeron. No es que me lo dijo el pastor fulano, es que me lo dijo el profeta que vino a la iglesia, lo invitaron, y es que, pero tú consulta con Dios, hermano. No te dejes llevar por lo fabuloso de las palabras que te dicen. Y luego sigue el segundo príncipe, Cedar. Y viendo yo los nombres de estos príncipes, qué casualidad que todos tienen algo negativo. Todos los nombres tienen cosas negativas. Y es ahí donde entendemos lo que el apóstol Pablo dice, que son nacidos de la carne. Dice, Cedar, el significado de este segundo príncipe, como nómada o beduino, pero también se refiere a lamentarse. Nosotros sabemos y conocemos que los nómadas y los beduinos obviamente son los personajes, hasta ahorita son muy famosos los beduinos del desierto de Egipto. Entonces, nosotros vemos que este segundo príncipe Cedar es como alguien, hay veces que la gente piensa que siempre está pasando desiertos. Eso es Cedar, el segundo príncipe, Cedar, como nómada o beduino, pero también significa lamentarse. Hay gente que siempre se está lamentando por situaciones en su vida, o gente que siempre está diciendo. Yo recuerdo que hace algunos años atrás, yo creo que una década o más, se puso muy de moda eso de los desiertos. Estás pasando un desierto, es que estás pasando un desierto, es que estás pasando otro desierto. Y siempre el cristiano le abrieron esa puerta a creer que están pasando desiertos en su vida. Y empieza a lamentarse y a quejarse de su condición, pero quejándose contra Dios por esa situación, por esa condición de que aparentemente está pasando por un desierto. Y yo no dudo que en algún momento de nuestra vida Dios nos haga pasar por un desierto, porque dice la escritura del mismo pueblo de Israel en Isaías, dice, y yo te volveré al desierto para hablarte al oído y enamorarte otra vez. O sea, cuando Dios quiera hacer algo específico para restaurar nuestra vida, Él nos va a pasar por un desierto, pero para restauración, no para que se vuelva un lamento o una queja. Y hay veces que nos meten en un desierto por creer, por lo que nos dicen, es que estás pasando por un desierto. ¿Y tú cómo sabes que solamente es una prueba de Dios? El problema es que no queremos consultar nosotros a Dios, no queremos consultar la Biblia. Nosotros a lo que nos digan, eso es lo que creemos. Ese ha sido el error más grande de la iglesia de nuestros tiempos, porque nosotros vemos que el apóstol Pablo en Berea, los de Berea, ellos sacaban la escritura, sus rollos, y el apóstol Pablo, él no traía rollos consigo, porque él traía cartas cuando él pertenecía a los fariseos y al Sanedrín, que lo habilitaban para poder sacar a los cristianos. Pero cuando él es llamado por el Señor Jesucristo, él no traía rollos, él se paraba en el aerópago o en los auditorios y empezaba a citar la palabra. Dice que él era fariseo de fariseos, celoso de la ley, o sea que se la sabía de memoria, y él había sido guardador de la ley, o sea, se sabía todos los preceptos de la ley.
Y cuando él se paraba a predicar, él no traía rollos, ni traía Biblias como nosotros traemos ahora. Él con la pura palabra que había quedado grabada en su mente, él empezaba a predicar y les decía, esto no está bien de la ley para ustedes. Y los de Berea, ellos sí sacaban el rollo y confirmaban lo que decía el apóstol Pablo. Decían, es cierto, aquí dice en tal escritura lo que está diciendo Pablo. Pero nosotros no. Nosotros creemos a lo que nos dice. Ese ha sido nuestro mayor problema en nuestros tiempos, no consultar la escritura, no consultar a Dios en oración. Y creemos, es que tú estás pasando por un desierto, por esto. A lo mejor solamente es una prueba. Y eso nos lleva a quejarnos contra Dios por las situaciones que aparentemente estamos pasando, malas. Si la escritura dice que el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿No habríamos de pasar pruebas entonces? Pero una cosa es que nosotros pasemos una prueba o una situación propia de la vida. En algún momento te puede fallar el trabajo, en algún momento te puede fallar la salud, en algún momento puedes tener problemas con tu esposa, tu esposo, tus hijos, en algún momento puedes tener problemas con tus familiares. Esas son cosas de la vida que obviamente las vas a solucionar hablando, pero hay pruebas que Dios pone. Y también hay desiertos, pero un desierto, si Dios te pasa por un desierto, como le dijo al profeta, y yo los llevaré al desierto para hablarle al oído y volverlo a enamorar a su prospecta esposa. Entonces, si Dios te pasa por un desierto, es para restaurar tu vida. Si a ti te dicen que estás pasando por un desierto y lo creíste, va a ser pura queja. Si no consultas a Dios, si es un desierto, y empiezan las quejas contra Dios, y dice, o contra los hermanos también. Dice ahí en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, en el verso 8 y en el 9. Dice, tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Mire, ¿por qué tenemos que tener paciencia y afirmar nuestros corazones? Porque la venida del Señor está cerca. Dice en el 9, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. Y mire, otra vez aquí lo de las puertas. He aquí el juez está delante de la puerta. Pero ¿qué quiere decir el apóstol Santiago? Que andaban en juicios, que andaban, que andaban en pleitos, posiblemente. Pero el juez está delante de la puerta para juzgar tu queja, si es válida o es nada más estar, ahora sí como se dice coloquialmente, estar nada más de quejumbroso, porque te dijeron, no, es que ese es un desierto que tú estás pasando. Es algo que tú has de haber hecho algo, por eso estás pasando esa situación. Y a veces terminamos cuando buscamos la dirección de Dios, que Dios dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de esta situación. Entonces a veces la gente se vuelve contra el que le dijo y ya empieza a decir, no, ese es un carnal, no tiene discernimiento de Dios, me hizo creer que era esto, me hizo creer que era lo otro, y se empezó a quejar la persona. Pero, pero dice el apóstol Santiago, no quejándonos, dice, no quejándonos unos contra otros, para que no seamos condenados, porque el juez está delante de la puerta. Que los jueces, desde los tiempos más antiguos, había un
un magistrado, que los jueces no estaban en su silla juzgando, o te estaba el juez esperando en la puerta. No es meramente de eso de lo que habla el apóstol Santiago. Hay puertas que uno abre en el alma, como este segundo príncipe, y empieza uno a quejarse de todo y por todo, y contra todos. Y Dios dice a través del apóstol Santiago, no lo hagas para que no seas condenado, porque le abriste la puerta a la queja y ahí está el juez evaluando tus palabras. Está el juez midiendo, calculando tus palabras, si son meramente válidas o no, que realmente ninguna queja es válida. Y nosotros lo podemos ver en Job. Job, todo lo que pasó, dice, y nunca se quejó contra Dios. Sí maldijo el día de su nacimiento, y ese fue pues un pecado, pero por su situación. Pero dice que nunca se quejó contra Dios. Le preguntaba y le preguntaba para entender qué era lo que le estaba pasando. Pero nosotros no, nosotros a veces nos creemos lo que nos dice otra gente. Algo has de haber hecho, por eso estás pasando lo que estás pasando. No, es que algo hiciste, por eso te está yendo como te está yendo. Y empieza el hombre a quejarse contra Dios. Pero ¿qué dice el apóstol Santiago? Afirmemos nuestros corazones, porque la venida del Señor Jesucristo ya está cerca. No sea que nos condenemos, porque el juez está ahí a la puerta. Eso es el trabajo del otro príncipe. Mire el tercer príncipe, Adbeel, que quiere decir disciplinado por Dios. No sé si están notando que estos tres príncipes que llevamos son cosas negativas. Disciplinado de Dios, que también quiere decir languidecer. Yo estoy buscando esta palabra, ¿qué significa languidecer? Significa debilidad, indolencia, indolente cuando una persona ya no es sensible a la situación de las demás personas, al dolor de otras personas. Esa es una persona indolente. Cansancio, desánimo y desmayar. Eso es lo que significa languidecer, que es otro de los significados de Adbeel, disciplinado de Dios o languidecer. Hay gente que cree que está haciendo, no, es que Dios me pone muchas pruebas, es que Dios me está pasando, acabo de salir de una situación y ya me está pasando por otra. Y esas pruebas, cuando le abren la puerta a ese príncipe, le dice, sí es cierto, como que Dios a ti, como que no te ama tanto. ¿Por qué te pasa todo esto a ti? Entonces el hombre empieza a perder el ánimo, empieza a debilitarse espiritualmente, empieza a volverse indolente, y cuando ve que a otra persona le pasa algo, ya no le conmueve, dice, nada, a mí me han pasado más cosas, es indolente la persona, se desanima y está en un estado espiritual que ya está a punto, como decimos, de aventar la toalla, porque todo le pasa a él, nada más a él Dios lo está probando, nada más a él Dios lo está castigando, nada más. Pero, y qué bueno si fuera así, porque dice que Dios a su hijo que ama, a ese lo disciplina y lo corrige. Dice que si no, entonces no seríamos hijos. Pero hay situaciones que nos hace creer este príncipe de que si es cierto, nada más a ti te pasan cosas, nada más a ti te va, como decimos acá, como en feria, nada más a ti te va como en feria, nada más a ti te pasan cosas. Yo creo que deberías de reconsiderar, a lo mejor Dios no te ama,
Pero mire lo que dice la escritura ahí en Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 3 dice: consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Está hablando de Cristo, pero dice, considérenlo. ¿Y qué significa languidecer? Desánimo y desmayar. Dice, para que contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces quiere decir que las pruebas cansan y las pruebas hacen desmayar, pero cuando creemos que Dios nos está castigando o cuando creemos que Dios nos ha abandonado. Y dice, porque aún no han resistido hasta la sangre. Mire, Jesucristo fue crucificado y nosotros, yo creo que hasta ahorita ni una cachetada nos han dado por ir a compartir el Evangelio. Porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Qué es combatir contra el pecado? Ir a hablar del Evangelio de Jesucristo. Y cuando hemos salido a evangelizar, nadie nos ha cacheteado. Entonces, ¿por qué nos habríamos de desanimar? ¿Por qué habríamos de decir cuando nos pasa algo, es que Dios me ha abandonado? Dice, y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aun si Dios nos estuviera corrigiendo y si nos estuviera reprendiendo, dice, no desmayes, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y puede oírse duro esto, que Dios disciplina, corrige, azota, pero el Señor dice, si yo hago la llaga, yo la voy a curar. Entonces, si Dios, si tú estás en alguna situación de pecado, porque dice el apóstol, porque no hemos resistido hasta la sangre por causa del pecado, pero si tú por alguna situación de pecado estás en disciplina, estás en corrección, Dios te va a dar algún azote, tenlo por seguro que Dios te va a curar el dolor. Dios te va a curar el dolor. No dejes que esa puerta del tercer príncipe te haga creer que Dios la trae contra ti. Y estás desanimado, estás desmayando, estás a punto de volverte indolente, que eso es volverse hasta cierto grado cruel, porque ves a otra persona que está sufriendo algo y no le importa al indolente lo que le pase, dice, pues él que arregle sus problemas, que ore él por sus problemas, así como yo tuve que orar por los míos, que ore él por su situación, así como yo tuve que, sin saber que siempre hay gente que está orando detrás de nosotros. Siempre hay alguien que está orando detrás de nosotros. Cuando yo llegué al Evangelio del Señor Jesucristo, hay hermanos que son muy efusivos, hermanas que son muy efusivas, y una hermana de ahí en la iglesia donde nací, me dice, qué bueno que viniste, bienvenido seas a la casa del Señor. Estábamos orando por ti y yo dije, achis. Y a mí se me hizo raro, porque en el mundo, ¿quién ora por ti? Mis amigos, yo iba a orar por mis amigos, yo no sabía qué era eso, orar por mis disque amigos, por mis camaradas, por mis compadres. No, allá cada quien se rascaba con sus uñas. Pero eso es lo que quiere hacernos creer este príncipe, que Dios te está castigando, que Dios te está disciplinando de más, que Dios te está azotando. Pero dice el apóstol Pablo, no desmayen, acuérdense de aquel que padeció hasta la sangre por nosotros
y nosotros no hemos sufrido nada comparado a lo que Él padeció. Así de que nuestro ánimo no desmaye. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y luego dice, y acuérdense de la escritura, que Dios al que ama corrige y al que lo tiene por hijo lo azota. Pero si Dios hace la llaga, Dios la va a curar. Dios va a curar la llaga. Así es de que, mire, estos tres príncipes son cosas negativas, de palabrería, de estarse quejando y lamentando, de perder el ánimo, de desmayar, de volverse indolente. Vamos a ver este último cuarto príncipe por esta tarde. Se llama fragante o como aroma. Y la verdad es que a veces nosotros creemos que somos bien aceptados por Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Que seamos bien aceptados por Dios. Pero como cristianos creemos que todo lo que hacemos dentro de la iglesia está bien. Pero hay aromas que no le agradan a Dios de nuestra vida. Hay situaciones. Dice en Levítico, en el capítulo 10, dice en el capítulo 10 de Levítico, en el verso 1, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, mire, eran los sacerdotes, juntamente con Aarón, su padre. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, ¿verdad? Tomaron el incensario y luego pusieron el fuego, que eran las brasas, y luego pusieron el incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, mire lo que ya les había dicho el Señor, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Aarón, el padre de Nadab, han hecho algo mal sus hijos. Por eso el Señor los mató con su presencia. No era el incienso que ellos pusieron, porque ellos como sacerdotes, y nosotros vemos que las 4 especias que se ponían para el incienso, como la mirra, la canela, el cálamo, y la otra especie, no recuerdo, ya tenían ellos las medidas para todo mezclarlo, y eso era lo que iba, el aroma que iba a despedir cuando entraban los sacerdotes con los incensarios a ofrecer el incienso delante de Jehová. Pero no era eso lo que Dios reprobó. Y lo vamos a ver aquí en el verso 10 y en el 11, porque ellos sabían las medidas, sino que el fuego extraño fue una actitud. Dice en el verso 10, para poder discernir les está diciendo lo que deberían de hacer los sacerdotes, dice, para poder discernir entre lo santo y lo prófano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado, tomen la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y cómanlas sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comieron pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos en las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado.
Dice, comerán asimismo en lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo el pecho. Se me perdió, hermanos, esto, pero ahorita lo encontramos este versículo. Me equivoqué de versículo, pero ya lo encontré, es el 9. Vean el fuego extraño que habían ofrecido. Le dice, y Jehová habló a Aarón diciendo en el 8. Yo puse el 10 y el 11, es el 8 y el 9. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para sus generaciones. No era el incienso que habían ofrecido, porque la mezcla ya, ellos ya la deberían de tener preparada, de las 4 especies, sino que habían entrado borrachos. Por eso le dijo, tú y tus hijos. Por eso cuando Moisés le dijo a Aarón que los habían matado, dice que Aarón no dijo nada. Se quedó callado porque él sabía lo que habían hecho sus hijos, que habían entrado borrachos. Por eso le dijo, no beberán sidra ni vino para que yo no los mate. ¿Cómo te vas a presentar borracho delante de mí si yo me santificaré en los que a mí se acerquen? Pero hay muchas actitudes que el cristiano se acerca delante de Dios. Hay gente que se toma 2 o 3 cervecitas, que al cabo no es malo. Hay gente que se toma unas copas de vino tinto, dice que al cabo es vino tinto, es vino de uva, no es malo. Hay gente y no solamente eso, pero en esa ocasión Dios los mató porque habían entrado borrachos. Y Aarón lo sabía. Y ahora sí, como decimos coloquialmente, que se dé de santos Aarón, que no lo mató Dios a él también, porque él sabía lo que habían hecho sus hijos, Nadab y Abiú, que habían entrado borrachos a ministrar al Señor. ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? A veces creemos que somos un olor grato, un olor fragante, pero si ya le abrimos la puerta al desánimo, al cansancio, a la indolencia, a las palabrerías, si ya le abrimos la puerta a creer que estamos pasando puros desiertos, esas puertas son las que debemos de estar cerrando, no dejar que se abran. Y Dios nos va a ayudar, pero debemos de saber qué olor estamos presentando delante de Dios. Así de que, hermanos, aquí dejamos por este día el compartirles esta palabra. 4 príncipes, 4 significados negativos que están en la carne. Y lo hemos visto en el caminar cristiano, todas esas situaciones. Pero Dios quiere ayudarnos con su Espíritu Santo a cerrar puertas. Así es de que, hermanos, cerremos puertas a la carne, porque el enemigo se va a agarrar. Son príncipes, acordémonos que no son cualquier cosa, son príncipes. Entonces, si nosotros los dejamos, van a agarrar fuerza. Pero el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a guiar a que nosotros venzamos todas esas áreas de la carne y poder estar preparándonos, porque la venida del Señor Jesucristo ya está cerca. Así es de que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde, que el Señor pueda ayudarnos a través de su palabra, en el nombre de Jesús.